chicos, como hoy toca la de 9 a 11, bueno, o antes si es posible, la asesoría de hormonas, de endocrinología molecular 1 y 2. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran tocar al respecto, alguna duda. ¿Dudas? Solamente le quería hacer una preguntita con respecto al timo. ¿Al qué? Al timo. Ajá, dime. Tenía entendido que ese órgano se atrofia ya cuando nacemos, ¿verdad? Que cuando estamos pequeños tiene como una función hematopoyética y cuando crecemos ya solo cumple la función inmunológica. Pero en el esquemita que nos mostraron en clase aparecía que producía timoproyectina, que no sé si es para la maduración o formación de nuevos linfocitos. Eso ya se da también durante el periodo del adulto. Hola, sí, mira, sí, generalmente es exacto, la función del timo, su función es más inmunitaria que otra cosa. Entonces la timopoyetina, una hormona polipeptídica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Eso es para mantener el sistema inmune. Entonces, porque recuerden que tenemos nuestras células, nuestros linfocitos, también tenemos de linfocitos de memoria, ¿verdad? Entonces, se le asocian otras funciones, pero lo más importante es eso, la formación o intervención en la inmunidad, ¿sí? Pero eso no se los voy a preguntar, no, porque como metabólicamente la timopoyetina no, bueno, sí que, mira, si buscas en internet, posiblemente encontres algunas funciones, pero no influye mucho en el metabolismo como tal. Entonces, prácticamente se deja, por lo menos yo la dejo a un lado, así, yo la dejo a un lado. Entonces, no sé, por ejemplo, imagínate, busquemos en este momento, tiopoyetina. Timopoyetina, procede por el timo, esencial diferenciación y modulación del oxígeno, cruciendo, derivadas de células epiteliales tímicas, regula la transmisión de una forma sintética, timopentina, sí, prácticamente solamente efectos de inmunitario. Entonces, metabólicamente no se menciona mucho así, porque no afecta tanto como las hormonas a las que se les he mencionado, no afecta tanto el hígado, al músculo esquelético o al tejido adiposo. Entonces no influye mucho en la glicemia o en la liberación de ácido graso, ¿verdad? Entonces por eso, Alcides. Gracias. ¿Alguien más? Miren, hay algunas glándulas que aparecen mencionadas ahí, por ejemplo, el timo, la glándula pineal, los ovarios. Entonces, que eso no se los voy a preguntar, ni cómo influyen los estrógenos o los progestágenos tampoco. En la, en la hiperplasia suprarrenal, ustedes recuerden que al final hay un exceso de andrógenos, ¿verdad? Andrógenos que al final, en el caso de las chicas, crean unos efectos deleterios, ¿verdad? Ajá. Entonces, como hipercliretomegalia y otros más, ¿verdad? O genitales ambiguos, los cuales son evidentes, ¿verdad? Pero ya el efecto de la testosterona como tal en el metabolismo no se los voy a preguntar, ¿verdad? Y además no aparece en el texto. ¿Otra pregunta, chicos? Hola, Alcides. Mire, disculpe, le quería preguntar con respecto a las enzimas, perdón, a las hormonas del tejido adiposo, con respecto específicamente a no es la resistina, es la que va antes, espérame. Si quieres hacer tu pregunta, Christopher, no que me acuerdo yo.
¿Quién más? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos a ver qué dice alguien. Christopher dice, doctor, buenos días, y conformaciones estructurales de las hormonas de interés. No. Eso ya lo pasaron las conformaciones estructurales en bioquímica. Lo más que se les puede preguntar son el número de aminoácidos de las que ya hemos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, la hormona del crecimiento, cuántos aminoácidos tiene. Entonces, así, pero ¿qué clase de aminoácido, conformaciones estructurales? No, definitivamente no. La grelina, en el caso de la grelina, sí, ustedes tienen que estudiar bien la grelina y la leptina. Vaya, generalmente todas las hormonas son peptídicas, algunas son aminas, como por ejemplo la adrenalina y noradrenalina, dopamina, y otras son derivadas son péptidos o dipéptidos, como las hormonas tiroideas, ¿verdad? Hormonas tiroideas, y los otros derivados del cortisol, que eso sí, obviamente, ¿verdad? Entonces recuerden, si algo tiene que ver con liposoluble, obviamente va a actuar a nivel del núcleo. Por ejemplo, las hormonas esteroidales. Eso sí, sí, más que se los puedo preguntar, pero con formaciones estructurales no. Uh-uh. ¿Alguien más, chicos? Mire, las hormonas en sí, las adiposinas o adiponectinas en general o adipocinas, y la adipodectina, leptina y todo lo demás, sí. Eh, Ejemplo, una persona con obesidad mórbida tienden a disminuir ya crónicamente. ¿Por qué? Porque eh, hay un estado proinflamatorio. Hay un estado proinflamatorio, y quienes van a aumentar más son las hormonas, las hiperglucemiantes o las proinflamatorias, en este caso la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esas son las que van a aumentar más conforme se va aumentando de peso, ¿verdad? La leptina, la pregunta que les hacía en la discusión, eso... por cierto, he visto con el último grupo muy bajas notas en el corto, chicos, me preocupa eso. Entonces, eh, la que les estaba mencionando, que la leptina al final crea, crea una resistencia en su modo de actuar, ¿verdad? Y así como la insulina crea una resistencia, la leptina también ya no responde. Entonces cualquiera pensaría que entre más tejido adiposo tenemos, más leptina, y eso es un beneficio. No necesariamente, porque no va a actuar, porque si no una persona, imagínese una persona obesa, entonces bueno, no habrían obesos, ¿verdad? Porque haría una retroalimentación negativa para que dejáramos de comer. ¿Sí? Como se los mencionaba en discusión, el apetito es complejo y tiene muchos circuitos. Entonces, no solamente depende de la leptina y la grelina. Hay otros centros relacionados con el núcleo arcuato, específicamente del hipotálamo, que influyen en el apetito hasta la vista. Hasta la vista, nosotros vemos, por ejemplo, una tartaleta sabrosa que nos generó algo muy agradable, podríamos estar comiendo insaciablemente, ¿verdad? Entonces eso no es tanto así, pero sí, en el caso de la grelina, sí me interesa porque, ¿saben por qué, Cristian? A ver, ajá, ¿alguien sabe qué característica estructural tiene la grelina? Uh-huh. Que tiene 28 aminoácidos. Aparte de eso.
Aparte de eso, Será tal vez lo de que tiene como un, dice, una cosita en el residuo de serina 3, una modificación, pero no sé cómo se llama. así es una acilación. Está acilada con ácido graso, que es la única hormona acilada de nuestro organismo, y eso es bien importante que lo tomen en cuenta. La grelina se secreta en estómago en grandes cantidades, en otros tejidos también, pero en menores cantidades, y se específicamente las neuronas orexigénicas para estimularla. MPY es única en nuestro organismo por el momento. Por casualidad, imagínense, por cierto, fue descubierto por los japoneses, andaban buscando, como los japoneses padecen mucho de cáncer gástrico, andaban buscando a través de Soderblot, una técnica de ADN, andaban buscando un marcador para cáncer de estómago. Y casualmente encontraron que cuando dejaban en ayuno a las personas encontraban esta proteína, siempre veían esa mancha, hasta que descubrieron, la purificaron y vieron que era la grelina y que era única, la acilación en su estructura era única con el ácido, un ácido octanoilo, parece que es, si no me equivoco. Así es. ¿Qué tipo de receptor utiliza la grelina? ¿De serpentina? Serpentina, si es Alcides. La grelina inhibe o estimula la hormona del crecimiento. Ajá. No estimula. La estimula, así es. La grelina a nivel de la hipófisis estimula la liberación de la hormona del crecimiento, igual que la GHRH, ¿verdad, chicos? Otra pregunta, chicos. Si no, voy presentando y ustedes me hacen preguntas. Veamos, vamos a presentar. A ver si me dejan. Va, esto es lo que... ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Todo esto se lo voy a preguntar. No se lo voy a preguntar, obviamente. El factor natriurético atral, o sea, esto es culturía general. Gastrointestinal, recuerden que gastrointestinal solamente me interesa a mí, ¿verdad? En la clase de diabetes, tal vez GLP-1 y GLP-2 o las incretinas, pero a mí solo me interesa grelina. De los demás, este esquema, olvídenlo. Y más ovarios, estrógenos y progestágenos, eso le corresponde a ginecología. Lo van a ver con el ciclo menstrual. Entonces, esto también, óbvienlo, solo conozcanlo, ¿verdad? Recordatorio. Recuerden, chicos, las hormonas de la neurohipófisis, la neurohipófisis, mejor dicho, está constituido por prolongaciones axónicas del núcleo supraóptico y paraventricular. Entonces, que secretan oxitocina y la vasopresina. La oxitocina tiene que ver con la contracción muscular, con la contracción de los conductos lactíferos, ¿verdad? Para la secreción de leche, y la contracción del útero, ¿verdad? La contracción del útero, muscular, músculo uterino liso. Entonces, eso, y la vasopresina o la hormona antidiurética para que nosotros, la vasopresina estimula las acuaporinas, la translocación de las acuaporinas, y a través de eso se comienza a captar agua, regresar agua, mejor dicho, en los túbulos colectores. Eso es lo más de la neurohipófisis. En la neurohipófisis, estas no son hormonas tróficas. Igual que la prolactina de la adenohipófisis, no son hormonas tróficas. De la hipófisis, adenohipófisis, la única que no es trófica es la prolactina. De ahí las demás son tróficas. Esto no se aprende a los núcleos, chicos, jamás se los voy a preguntar. Entonces, estos solo son esquemas para que ustedes sepan dónde está el hipotálamo, dónde está la hipófisis, y para que comprendan la importancia de la hipófisis, ¿verdad? Que como está en un espacio cerrado, los tumores tienden a compresionar, y ahí es donde vienen las cefaleas.
Entonces, y obviamente los tumores tienen que salir. Comienzan a compresionar, imagínense en este pequeño espacio que ustedes ven en la silla turca, comienzan a compresionar y una vez comienzan, antes de salir, comienzan a compresionar, comienzan a afectar a las otras células y por lo tanto se puede dar un panhipopituitarismo, ¿sí? Entonces que afectan a las otras hormonas. Entonces eso, o si no, el tumor sobresale, ¿verdad? El tumor sobresale y afecta a otras estructuras, que puede ser el quiasma óptico. Y por eso hay hasta visión borrosa o alteraciones visuales con cefaleas y hasta puede aumentar la presión intracraneal. Entonces, todos estos núcleos no se los voy a preguntar y dónde se sintetizan. Si ustedes ya se los aprendieron, por favor, traten de olvidarlos. Mentira. Cultura general. Alguien lo que preguntaba a Cristian, le voy a preguntar la conformación de esto y ¿cómo que se llama los aminoácidos? No, ni loco, ni yo me los puedo, sinceramente, ni yo me los puedo y ningún médico, mire, como médico que soy, se lo digo, no es útil. No es útil aprenderse el tipo de aminoácidos de estas hormonas hipotalámicas o la conformación. No, al menos que haya una enfermedad que esté relacionada con ello, ¿verdad? Posiblemente. Y como les decía en la discusión, las enfermedades que afectan al hipotálamo, esas son rarísimas, pero rarísimas. Esos centros, el hipotálamo, sistema límbico y todo lo demás, son centros muy conservados que mantienen nuestro organismo, ¿verdad? Muy conservados y que son casi intocables, ¿verdad? Al menos que exista un tumor que esté compresionando allí, ¿verdad? Entonces eso. Esto lo mismo de la hipófisis les estaba diciendo. Esto también. Adenoneurohipófisis. Lo mandatorio, sí, tienen que aprenderse cuáles. Mira, tienen que aprenderse la abreviatura y qué significa cada una de las hormonas, por ejemplo, ACTH, GH, TSH. Me han puesto en el examen, algunos, sinceramente, me han puesto, cuando se les hizo la pregunta en la secreción de hormonas pituitarias, los somatotropos secretan, entonces, y muchos se confundieron con somatostatina y varios me han puesto somatostatina. No se confundan, chicos. Somatotropos es de la somatotropina, ¿verdad? Entonces la GH, denominada GH, ¿verdad? La somatostatina, esa es a nivel hipotalámico, ¿verdad? Hipotalámico o pancreático también, o pancreático. Entonces eso, aprendan, por eso les aconsejo, apréndanse las abreviaturas y apréndase el significado de cada una. ¿Oye? ¿Sí? Esto, ¿por quién estaba formado uno? Sí, por ejemplo, se les puede preguntar los tirotropos, entonces se puede hablar tirotropos, gonadotropos, lactotropos, corticotropos, también así, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, y ustedes tienen que saber su hormona respectiva, ¿sí? Aquí, recuerden, retroalimentación negativa. Esto sí es importante, retroalimentación negativa. Ustedes, cada vez que vean una enfermedad, tienen que pensar en este esquema y analizar. Por ejemplo, si ustedes tienen un adenoma acá, secretor de hormona del crecimiento, entonces que esté estimulando obviamente corriente abajo, como aquí va a ser en el nivel de la hipófisis. Imagínense, tiene un adenoma, obviamente la hormona del crecimiento va a estar elevadísima y esto va a llegar a formar IGF-1. Entonces, y al final va a hacer retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. La pregunta que les hacía, ¿cómo en un adenoma, cómo va a estar la hormona del crecimiento y IGF-1? Entonces, ¿van a estar disminuidas por retroalimentación negativa? No necesariamente. No necesariamente, porque los tumores carecen de muchos receptores y dentro de estos receptores tienen una disminución significativa de receptores como lo de
somatostatina o receptores para que sean o que sufran retroalimentación negativa, porque si no ellos mismos se podrían controlar. No, eso no es así. Entonces, por ejemplo, en una acromegalia por un adenoma hipoficiario, ¿cómo va a estar la GH-RH? ¿Cómo va a estar la GH? ¿Y cómo va a estar IGF-1? Entonces, obviamente, GH va a estar aumentadísima y por lo tanto IGF-1 va a estar aumentadísima, pero GH-RH va a estar disminuida. En un principio, la somatostatina la pueden encontrar elevada, pero ya después, como no hay ningún efecto o carecen mucho de disminuyen los receptores en un tumor, entonces la somatostatina puede encontrarse en concentraciones normales, porque no genera mucho efecto. Entonces, esto sí se lo encargo. Cada vez que ustedes vean, por ejemplo, si yo les pregunto el eje hipotálamo hipoficiario, que tiene que ver con la termogénesis es, y ustedes me contestarían, chicos. Hola. Momentito. Sería de ACTH y con cortisol. No, es si estamos hablando de termogénesis, estamos hablando de hormonas tiroideas. Entonces ustedes se van TRH, TSH y T3 y T4. Entonces ese es el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces ahí tienen que ustedes ver la relación de cada una de ellas. Una hormona puede afectar, vaya, por ejemplo, si es cierto que el cortisol, la hormona del crecimiento, hormonas tiroideas, entre ellas mismas se influyen, ya sea positivamente o negativamente. Por ejemplo, las hormonas tiroideas trabajan conjuntamente con la hormona del crecimiento. Entonces, pero hay ejes que son, así se hablan de ejes, hipotálamo, hipófisis, tejido diana. Entonces, que son prácticamente verticales, ¿verdad? Aunque sean influidos horizontalmente por otras hormonas. Entonces, este de retroalimentación negativa, sí se los recomiendo que se aprendan cada vez que vean un eje hipotálamo, hipoficiario, tejido diana de cada uno de esos, tanto de las hormonas tiroideas como las córtico-suprarrenales o las de hormona del crecimiento, que es lo que vamos a ver. De allí yo no les voy a preguntar de prolactina, no les voy a preguntar de glándula pineal y todo lo demás. Entonces vemos esto, avancemos. En la acromegalia, recuerden, los picos mayores de secreción de hormona del crecimiento que comienzan a medianoche. Ojo, bien importante, lo que estimula y con lo que suprime la GH. Este strip que ven ahí es la somatostatina, obviamente. Entonces, la estimula el sueño profundo. Entonces, alfa-adrenérgica, la estimulación alfa-adrenérgica, el ayuno, acetilcolina, hormonas sexuales, el estrés, aminoácido, hipoglicemia, grelina. Bueno, como sea, todo esto, apréndanse esto y cuáles son los que la suprimen. También, ¿verdad? La obesidad, beta-adrenérgico, glucocorticoide. Obviamente, si tenemos nutrientes, entonces la hormona del crecimiento va a disminuir, por ejemplo, la hiperglicemia. La hiperglicemia, obviamente, disminuye notablemente la hormona del crecimiento y por eso es una de las pruebas que se utiliza para el diagnóstico de la acromegalia, entonces, utilizando los niveles de hormona del crecimiento, ¿sí? Estamos, y la misma IGF-1, ¿verdad? Aquí faltaba la somatostatina también. Entonces, esto, y apréndanse esto de la liberación normal, y que es lo que pasa en un adenoma. Entonces, el adenoma se pierde estos picos de liberación, ¿verdad?
Estamos. Acromegálias, recuerden, agrandamiento de los tejidos blandos y óseos, acrales, en las zonas acrales, ¿verdad? Las extremidades, ¿verdad? Entonces, acrogigantismo por un exceso en edades tempranas. Entonces, si hay un exceso en edades tempranas, al final va a ser más grande, o sea, va a tener gigantismo, pero al final va a llegar a desarrollar acromegalia, ¿sí? Acromegalia, ¿verdad? Recuerden, la mayor parte aquí no hay mucho donde perderse. Lo demás, este cuadro, ojo, este cuadro que ven acá, lo que me interesa es que se aprendan lo más ¿cómo les digo? Lo más que primero y segundo lugar, lo más, tercero, sí, o más así. Entonces, de incidencia y la mayor parte de causa de acromegalia, ustedes ya lo saben, es un, ¿qué? Chicos, Adenoma hipoficiario. adenoma, hipofisiario secretor de hormona del crecimiento, ¿verdad? De hormona del crecimiento. Sí, complételo. Al CIDE siempre hay que completarlo porque adenoma hipofisiario, entonces existen muchos. Y recuerden con qué otra hormona está aparentada la hormona del crecimiento. Prolactina. Con la prolactina. Es muy importante eso, porque a veces los prolactinomas también pueden secretar hormona del crecimiento. Así es. Entonces, esto es lo que más me interesa. Lo demás, no se aprendan la prevalencia, por ejemplo, esto, adenoma escasamente granulado, adenoma mixto, células secretoras de GH un 25%, adenoma de células mamosopa, por lo menos yo no se lo voy a preguntar, y no creo. Yo voy a dar mis preguntas al jurado, pero no. Entonces, las características, recuerden, prácticamente esto es, ¿cómo es que se llama? Notable, ¿verdad? Pero una persona con acromegalia, ya la acromegalia y más una acromegalia clínicamente activa, eso es notable, muy notable. Pero, ojo, saber qué está pasando dentro de este organismo, ahí esa es la importancia. En la hormona del crecimiento, recuerden, en la acromegalia disminuye la captación de glucosa y aumenta la lipólisis y aumenta la gluconeogénesis. Si ustedes tienen estos tres pilares, aumenta la lipólisis, disminuye la captación de glucosa y aumenta la gluconeogénesis y glucogenólisis, esto estamos hablando de estamos hablando de un cuadro de acromegalia. No, en general, creo que no hice bien la pregunta. Imagínense si ustedes tienen en cualquier enfermedad que disminuye la captación de glucosa, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la lipólisis, la mayor liberación de ácidos grasos, entonces, y aumenta la disminución de la captación de glucosa en ya sea tejido adiposo o músculo esquelético, ¿de qué estamos hablando? Resistencia a la insulina. Así es, en toda enfermedad, cuando escuchen estos tres pilares, que disminuye la captación de glucosa, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la lipólisis, eso ya va a resistencia a la insulina. Ahí no hay donde perderse. Eso es parecido a la diabetes, esto. ¿Qué hacen en la clase de diabetes cuando les explicaron? ¿Qué hacen? Eso les estaban diciendo. Sí. Entonces, eso, la hormona del crecimiento, eso es lo que tiene en exceso, en exceso. Una cosa es niveles fisiológicos, otra cosa es en exceso. Yo les tengo que preguntar eso, ¿en exceso o hormona del crecimiento? O normal, la hormona del crecimiento. Si estoy hablando de acromegalia, obviamente estoy hablando de exceso de hormona del crecimiento. Y ahí ustedes lo tienen. Disminuye la captación en tejido adiposo de glucosa, aumenta la lipólisis. En hígado aumenta la IGF-1 o somatomedina C. Chicos, no se confundan. Somatomedina C o IGF-1 no es lo mismo que somatostatina, chicos. No se confundan, chicos.
en serio, no se confundan. Entonces, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la glucogenólisis, ¿verdad? En riñón también aumenta la gluconeogénesis, acuérdense. Entonces, en músculo esquelético disminuye la captación de glucosa y aumenta la glucogenólisis, ¿verdad? Y en páncreas, obviamente, si tienen todo este cuadro, que tienen mucha glucosa en la sangre, lo primero que va a reaccionar el páncreas es secretando insulina. Entonces va a tener una hiperinsulinemia, ¿sí? Todo esto son los efectos metabólicos que les decía. Entonces, igual que las preguntas de las discusiones que yo les hacía. Bueno, y entonces, ¿qué le vamos a enviar a una persona con acromegalia? Primero, niveles de glucosa. Segundo, perfil lipídico, donde vemos los ácidos grasos elevados, donde podemos valorar la LDL o algo así. Todo lo que está en el texto con metabólicos se lo voy a preguntar, chicos. Se los vuelvo a repetir, hay algunas enfermedades en el texto que yo ni loco se las voy a preguntar. Entonces, y que causan acromegalia, ¿sí? Entonces, sí les puedo preguntar de la pseudocromegalia o algo así, ¿verdad? Acromegalia activa, la acromegalia, ¿cómo que se llama? Sí, lo más. Acrogigantismo lo más, pero ahí lo que aparece, que es el acrogigantismo, de ahí no aparece nada más en el texto, ¿verdad? Entonces, pero ya preguntarle la causa de la acromegalia familiar con herencia autosómica dominante, entonces no, y ustedes me tienen que poner el complejo de carne y el FIPA y el MEN, ¿verdad? Entonces, no, el NEM1 y NEM2, ¿verdad? Todo eso no, esos síndromes raros no, hijos. Eso es cultura general. Para cambios metabólicos, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo se diagnostica la acromegalia? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Primero, clínicamente, es una sospecha y se confirma a través de exámenes de laboratorio. Entonces, uno de los que más se les decía, el específico, una alta sensibilidad y especificidad, es el IGF-1, pero se puede hacer entonces con la hormona directamente, con la hormona del crecimiento, y es a través de la administración de 75 gramos de glucosa en ayuno, y normalmente si agregamos glucosa, la hormona del crecimiento tiene que disminuir, pero en un tumor no. En un tumor, como hay grandes cantidades, la hormona del crecimiento no va a disminuir, o quizás disminuya levemente, pero sin llegar a sus niveles normales, ¿verdad? A sus niveles normales, porque no responde a estímulos como la glucosa, ¿sí? Eso es lo más que les voy a preguntar, chicos. Bioquímica, me interesa bioquímica. Y esto, ¿verdad? Entonces eso, recuerden, exceso de hormona extrahipoficiario, entonces que también se puede formar la GHRH, que tiene, les decía, como se lo escribía en el texto, como va a aparecer en el paso de medicina interna, al final todos producen la misma disfunción metabólica. Entonces, pero lo que cambia, cómo la van a causa de qué, la causa, ¿verdad? Puede ser a través de GH, puede ser a través de GHRH. GH extrahipoficiario puede haber, sí puede haber, pero son raros, igual que GHRH, ¿verdad? Lo más frecuente son los adenomas hipoficiarios secretores de hormona del crecimiento. Eso lo vamos a ver. Quiero ver qué más. Cortisol. Esto sí, el cortisol sí me interesa porque en el síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing, la primera causa del síndrome de Cushing es la enfermedad del Cushing. Igual que en la acromegalia, el nivel afectado que se ve allí es Cushing, ¿sí? Es Cushing. Hipófisis, es hipófisis, un síndrome de Cushing. Cushing, todas las características clínicas que ustedes tienen. Cushing, ¿cuáles son las características clínicas? Entonces, cara redonda, entonces las estrías abdominales con obesidad centrípeta en forma de delantal, pueden haber adelgazamiento de las extremidades por la gran proteólisis que existe. Entonces, hay una proteólisis con debilidad, por eso las personas con síndrome de Cushing tienen cierta debilidad, ¿sí? Entonces, y la jiba de búfalo también.
¿Tienen que encontrar todo para diagnosticar síndrome de Cushing? No, no necesariamente todo va a estar ahí. El síndrome de Cushing, recuerden, dependiente de ACTH e independiente de ACTH. Si estamos hablando dependiente de ACTH, obviamente vamos a tener niveles elevados de ACTH. Pero recuerden, ACTH no se forma solo. ACTH se forma como prohormona, que es la proopiomelanocortina, que se forma en la hipófisis. Ojo, ojo. Entonces, la ACTH, los tumores que son independientes de ACTH, obviamente van a secretar directamente cortisol cuando hablamos de algún adenoma de las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Entonces, en este caso, el cortisol va a inhibir, ojo, miren, no se confundan. Oigan lo que estoy diciendo. Cuando tenemos un adenoma de las glándulas suprarrenales, obviamente ya no va a necesitar ACTH en grandes cantidades para sintetizar cortisol, porque él mismo se autorregula. Entonces es hiperfuncionante. Va a formar directamente cortisol. Por lo tanto, ACTH y CRH, ¿cómo van a estar, chicos? ACTH normal o disminuida. ¿Cómo? ¿Cómo Le preguntaba, la ACTH como aquí independiente de ella, ¿sería en cantidades normales o un poquito disminuida por retroalimentación negativa? Ajá, así es. Ajá, así es. Entonces la ACH puede estar disminuida por retroalimentación, al igual que la CRH también por retroalimentación. ¿Y el cortisol cómo va a estar? Elevado. Elevado. O elevado. Si un adenoma va a estar secretando más cortisol, ¿verdad? Eso es cuando no es diastrógeno. En nuestro caso, ojo, ojo chicos, en nuestro caso, yo les tengo que poner en El Salvador o aquí, ¿verdad? En estos países. Entonces, de forma iatrogénica, la primera causa es eso, son los esteroides exógenos. Entonces, cuando yo administro esteroides exógenos, ¿cómo va a estar el cortisol, la ACTH y CRH, chicos? ¿Disminuidos? Todos disminuidos, ¿verdad? Así es. Ajá. Van a estar disminuidos porque hay algo externo que se está administrando y que está disminuyendo, ¿verdad? Está disminuyendo. No es que los esteroides exógenos vayan a estimular más la secreción de cortisol. Y eso es muy peligroso. Por ejemplo, alguien que usa crónicamente esteroides exógenos o glucocorticoides exógenos, entonces si los retira abruptamente, por ejemplo, dice después de 6 meses, imagínense, meses de dosis constante de esteroides, dice, no, hoy de ahora en adelante yo no voy a tomar pastilla. Ojo, que eso es lo que va a pasar. ¿A qué se les ocurre? ¿Subida súbita? No, al contrario, como va a estar suprimido, todos los ejes van a estar suprimidos, entonces va a entrar en una insuficiencia suprarrenal. Sí, y eso es bien peligroso. Retirar los esteroides de golpe, así no, se tiene que ir en destete disminuyendo la dosis. Entonces, jamás vayan a hacer eso con alguien y le va a decir, no, ya no se los tomen. Solo tome, que el doctor Velázquez nos dijo que lo podían dejar, de todos modos nosotros podemos sintetizar, no. Eso es bien peligroso, ¿verdad? Y pueden entrar en una insuficiencia suprarrenal. Ajá. Eso se retira poco a poco. Entonces vean todos los estragos que hacen los esteroides. Entonces, esto, causas dependientes, causas independientes, pues apréndanselo, pero eso es lo más común, ¿verdad? Lo más común. Entonces, de ahí, no lo voy a preguntar. Lo metabólico, sí, chicos. Lo metabólico, sí. Imagínense, aquí hablan de intolerancia a la glucosa y aumento de la gluconeogénesis, interrupción de la señalización del receptor de insulina, y por aquí hablan, aumento de la síntesis de proteínas, se estimula la lipasa de triglicéridos, la lipasa de triglicéridos adiposo, ¿verdad? Y la lipasa sensible a hormonas, triacilglicerolipasa también, entonces lipoproteína lipasa también. Entonces, ¿qué les está diciendo eso? Si hay mayor liberación de ácidos grasos, disminuye la captación de
glucosa, entonces, y disminuye la captación de glucosa y mayor gluconeogénesis, eso ya es resistencia a insulina. Porque si hay mayor glucosa, obviamente va a haber mayor liberación de insulina. Entonces, hiperinsulinemia. Y eso ya es prácticamente camino a resistencia a insulina y diabetes, ¿verdad? Secundaria. Entonces, aquí no hay donde perderse, chicos. Ojo, aquí la lipólisis se da y la lipogénesis también, porque el exceso de ácidos grasos en el síndrome de Cushing conlleva a estimular también el depósito anómalo de ácidos grasos en tejidos que regularmente no se depositan. Como les decía en clase, nosotros somos gorditos, pero no así como esa obesidad centrípeta en forma de delantal, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, todo lo demás, esto sí se lo recomiendo que se lo aprendan. Y entiéndanlo, no solamente lo lean, analícenlo. Analícenlo porque imagínense aquí el ejercicio que yo les decía. ¿Cómo va a estar esto? ¿Cómo va a estar la glicemia? ¿Cómo va a estar los ácidos grasos? ¿Cómo va a estar las LDL? ¿Cómo va a estar la PLDL? ¿Cómo van a estar esto? Todo tienen que analizar así, ¿verdad? Entonces, eso, porque eso es lo que a este nivel se persigue con ustedes, ¿verdad? Bioquímicamente. Y como médico que soy, ¿verdad? Se lo digo, esto les va a servir, chicos, todo esto, ¿verdad? Veamos, síndrome de Cushing. Estos son casos, si quieren leerlos para analizarlo, pero no es que se van a aprender, no, chicos, no se lo van a aprender. Y aún más, ojo, no les voy a poner casos complejos, así complejos como este, por ejemplo. Imaginen, esto asusta verlo, ¿verdad? A su nivel. Al nivel de ustedes asusta que dice perfil lipídico, prolactina, TH2, SH, que tiene que ver mientras comparan niveles normales con los resultados, testosterona, LH, todo eso. Recuerden, el cortisol suprime el eje gonadal también, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, todo esto no se aprendan todos estos, igual que todos estos, las pruebas de supresión de dexametasona, estas ya son, ya es otro nivel de nocturna, dosis bajas y dosis altas, y eso. Solo sepan que en el cortisol se pierde la liberación normal, al igual que en la hormona del crecimiento se perdieron aquellos picos del ritmo circadiano, ¿verdad? Entonces, eso es lo normal. Deben aprenderse, eso sí, la liberación normal de estas hormonas. ¿Sí? Preguntas hasta el momento, chicos. ¿Qué significaba GC? ¿Dónde? Una más arriba. Aquí dice los GC y forma aguda. Los glucocorticoides. Estos son glucocorticoides, sí. Glucocorticoides, sí, perdón. Ups. Sí, aquí vamos a poner algo. Sí, lo siento. Glucocorticoides. Sí, eso es. Cuando vean GC, glucocorticoides. Oye, no es glucosa. Sí, veamos. Si no hay preguntas, sigo. Preguntas. Reemplaza suprarenal. Esto sí se los voy a preguntar, chicos. Esto sí, imagínense. Vean por ejemplo, ¿cuáles, si yo les digo, cuál deficiencia enzimática es la que afecta tanto la síntesis de aldosterona, glucocorticoides y hormonas sexuales? ¿Cuál es? 17 alfa hidroxilasa. No. ¿Alguien más? 21 hidroxilasa. No. No, porque la 21 hidroxilasa, si ustedes ven acá, donde está el esquema, si hay deficiencia de la 21 hidroxilasa, va a afectar a los mineralocorticoides y a los glucocorticoides, sí, pero todo se va a desviar a la formación de andrógenos. Androstenediona y dihidroepiandrosterona, ¿verdad? Se va a desviar para eso. Pero la que afecta a los tres, ¿cuál es?
sería la 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa. No, porque también desviaría la pregnenolona 17 hidroxipregnenolona a DEA, ¿sí? ¿Cuál es? Ajá. Es más arriba. La deficiencia de la desmolasa o colesterol de esa decisión de la cadena lateral. Entonces, esa, que son también síndromes rarísimos y son fatales, eso, ¿verdad? Generalmente una persona, un niño o un feto, creo que hasta llega a óbito, o sea, no nace vivo por la gran deficiencia o con grandes problemas de salud cuando hay de las principales, de más arriba, donde el colesterol se transforma a pregnenolona. Esa es una. ¿Cómo tienen que analizar esto? Por ejemplo, si hay deficiencia de la S7 hidroxilasa, ¿qué es lo que se va, cuáles son los metabolitos que se van a aumentar? Progesterona, la aldosterona. La progesterona y la pregnenolona específicamente. ¿Por qué? Porque son los que están antes. Ajá. Son los que el sustrato de esta enzima. Y todos estos se van a, ¿qué es lo que va a pasar? Van a irse a la vía de síntesis de los mineralocorticoides, ¿sí? Como no tienen paso aquí de conversión de pregnenolona a 17 hidroxipregnenolona y de progesterona a 17 hidroxiprogesterona, entonces se van a desviar a la síntesis de mineralocorticoides, ¿sí? Y la progesterona, ojo, la progesterona va a agarrar, ¿qué va a agarrar? Va a agarrar una vía alterna, imagínense, pregnenolona, progesterona, y de progesterona, entonces se puede ir dihidroxicorticosterona. La dihidroxicorticosterona tiene cierto, igual que la corticosterona, tiene cierto efecto parecido al cortisol, ¿sí? Entonces, en el caso de la 17 hidroxilasa, van a tener hipertensión o hipotensión. Chicos. Repita la pregunta, por favor. Vaya, en el caso de la 17 hidroxilasa, ustedes van a tener hipertensión o hipotensión. Hipertensión. ¿Por qué, Alcides? Porque dice que está deficiente o aumentada, perdón. No, deficiencia. Cuando hablamos de, no, es que cuando hablamos de hiperplasia suprarrenal, vaya, miren, antes sí, gracias, Alcides, por recortarme eso. Cuando hablamos de hiperplasia suprarrenal, si hay hiperplasia, quiere decir que cómo va a estar la ACTH. Disminuido. Elevada. Va a estar aumentada porque eso es lo que causa la hiperplasia. La hiperplasia, ojo, como los metabolitos glucocorticoides, en algunas, como glucocorticoides y afectando los mineralocorticoides van a estar disminuidos, entonces eso va a disminuir la retroalimentación negativa. Por lo tanto, la ACTH se va a aumentar porque no tiene ningún freno o el freno ha disminuido, por lo tanto le inhibe, pero no tanto. Entonces, obviamente, eso, la sobreestimulación de la ACTH va a aumentar la hiperplasia suprarrenal, ¿verdad? Y por eso se denomina hiperplasia suprarrenal. Pero la causa no es tanto eso, sino que la causa son las deficiencias enzimáticas. Deficiencias enzimáticas que disminuyen el freno de la liberación de CRH y ACTH. Entonces, por eso se los dije, apréndanse bien los ejes de retroalimentación negativo. Entonces, en el caso de la 17 hidroxilasa, ¿cómo van a tener? Hipertensión por los niveles altos de ACTH. Niveles altos de ACTH que van a estimular la conversión de
Colesterol a pregnenolona. Y de pregnenolona no puede pasar, no puede hidroxilarse en la posición 17. Entonces va a pasar pregnenolona, progesterona, dihidroxicorticosterona, corticosterona, aldosterona, mineralocorticoides, más sodio, hipertensión. Entonces va a ser una hipertensión. Ojo, la otra gran pregunta, cuando analicen estos casos, estas deficiencias enzimáticas, en el caso del eje 7 hidroxilasa, ¿va a haber hiperglicemia o hipoglicemia y por qué? ¿Ah? No. No necesariamente. La glucosa lo pueden encontrar normal, pero no puede haber hipoglicemia porque quien compensa es la corticosterona o la dihidroxicorticosterona, que tienen características de glucocorticoides, ¿sí? Contrario es la deficiencia de la 21-hidroxilasa. Por ejemplo, en la deficiencia de la 21-hidroxilasa, ¿cuáles son los metabolitos que se aumentan? Progesterona, Progesterona y... la progesterona y... andrógenos. La 17-hidroxiprogesterona también y los andrógenos, así es, porque el tope lo han puesto aquí abajo, entonces el freno aquí está. Miren, generalmente estas deficiencias enzimáticas son parciales, en parte hay cierta actividad, pero hay ciertos casos en que la enzima no funciona totalmente. Entonces en esos casos son más graves. ¿Por qué? Por ejemplo, en la 21-hidroxilasa o en la 3-beta-hidroxitiroides deshidrogenasa, estos casos cursan con hipotensión porque los mineralocorticoides no van a poderse formar adecuadamente, ni el cortisol tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden haber hipoglicemias matutinas o hipoglicemias durante un estrés, ¿sí? Durante una exigencia metabólica, ¿sí? De ahí puede pasar normal porque tenemos las otras hormonas contrarreguladoras también, pero la hipotensión sí, porque no se va a formar la aldosterona. En el caso de la deficiencia completa de la 21-hidroxilasa y todo lo demás, la progesterona y 17-hidroxiprogesterona o la pregnenolona y 17-pregnenolona se van a ir a la formación de andrógenos. En el caso del... se me olvidó preguntarles cómo estaban los genitales en la deficiencia de la 17-hidroxilasa, eso sí. Entonces, en el caso de la 21-hidroxilasa, ahí es donde viene prácticamente un androgenismo, entonces, donde las chicas llevan de perderlo, ¿verdad? En su infancia hay hiperclitomegalia y todo lo que les expliqué en la clase, ¿verdad? Entonces, en el caso de los chicos, no, al contrario, ahí hay una ganancia de testosterona, por lo tanto, está bien dotado el muchacho, ¿verdad? Entonces, todo lo demás. Entonces, eso. En el caso de la 17-hidroxilasa, no. Allí no. Allí sí hay una subvirilización de los niños. También se ven afectados los niños. Las niñas también, pero también los niños también. Entonces, en eso. ¿Sí? Entonces, así tienen que analizar este cuadro. ¿Sí? La 11-beta-hidroxilasa ya no recuerdo si se las puse, pero las que me interesan más cuando ustedes analicen son la 21-hidroxilasa, 17-alfa-hidroxilasa, porque la 21-hidroxilasa es una de las más frecuentes de hiperplasia suprarrenal, junto con la 3-beta-hidroxisteroides deshidrogenasa, ¿verdad? De ahí, la 17-hidroxilasa no es muy frecuente como causa, ¿verdad? La deficiencia, ¿sí? Chicos, entonces tienen que analizar eso, pónganse, agarren un momento y comiencen a estar. Si la 21-hidroxilasa está deficiente, bloqueen, tapen a la 21-hidroxilasa y todo lo que está abajo y van a ver qué es lo que se les acumula. Entonces se acumula 17-hidroxiprogesterona y progesterona. Esto tiene que seguir un camino, como si cerrara un chorro. Entonces se va androstenediona. Igual que si hay falta de 17-hidroxilasa, ¿qué va? Tapan esa vía y ven lo demás, ¿sí? Aunque recuerden que aquí hay flechas que también flechas alternas que también se pueden ir esa parte, pero las principales vías son estas. Entonces ustedes tienen que jugar, ¿hay hipotensión o hay hipertensión? ¿Hay hipoglicemia o hay hiperglicemia? ¿Hay
hay una virilización de los genitales o no. Entonces, todo eso tienen que analizar solo con este cuadro. Solo con este cuadro. Aquí, este caso no, obviamente no le voy a poner un caso complejo así, ¿verdad? Entonces, pero sí. Entonces, las preguntas, ¿cómo se encontraba la ACTH? Entonces, ¿cómo se encuentra la CRH? ¿Cuáles son los metabolitos acumulados? Los de sodio y potasio, ¿verdad? Y la glicemia. Son las preguntas que más le puedo hacer ahí en las deficiencias. Los metabolitos acumulados son bien importantes, ¿sí? Lo mismo acá, ¿verdad? Bueno, 11 beta hidroxilasa, creo que se lo puse también, 17 hidroxilasa. Entonces, eso. La deficiencia de STAR, como la deficiencia de la colesterol desmolasa, esas enfermedades no se las voy a preguntar, porque esas ya prácticamente son ultra rarísimas. Entonces, esta la más frecuente. Y lo que les decía, no hay, por ejemplo, no hay, imagínense, ustedes tapan a la 17 hidroxilasa, por ejemplo. Imagínense, esta es bien fácil, miren. Imagínense, tapan a la 17 hidroxilasa, entonces van a ver como 17 hidroxilasa. Ups, perdón. Entonces jueguen así, van a ver. Porque aquí hay una conversión también, miren, de la progesterona a 17 hidroxiprogesterona. Por lo tanto, estos van a estar afectados. Entonces, ven para dónde se va todo aquí. Ven para dónde. Entonces, aquí se afecta cuáles son las vías metabólicas y así van viendo. Entonces, en el caso de la 21 hidroxilasa también. Aquí, si ustedes ven, deja libre en esta de los mineralocorticoides y se afectan a los andrógenos. Pero aquí existe la síntesis de esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, jueguen así, ¿verdad? Para cubrir cosas y veamos. Hormonas tiroideas, esto sí, las hormonas tiroideas, la estructura no se lo voy a preguntar, o sea, solo tienen que saber que son derivados de la tirosina, pero el enlace que une esto no le sirve a un médico, chicos. Allá a este nivel no, eso ya lo vieron en química. Todo es importante, no quiere decir que no sea importante, todo es ultra importante, porque es la base, recuerden, la química es la base de la bioquímica, pero ya a este nivel ya tenemos que ir avanzando. Lo que interesa es esto, que ustedes entiendan. TSH, receptor de TSH. TSH está ligado a fosfolipasa C, entonces, o a la adenilciclasa también, en el caso de NIS, ¿verdad? Para formar está prácticamente unido a una proteína GS o una proteína GQ. Este estímulo, ojo, entiéndanlo, este estímulo del receptor estimula, valga la redundancia, estimula la síntesis de tiroglobulina, la captación de yodo, entonces, y obviamente todos los procesos cuando se estimula también a la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea es la que organifica, prácticamente la que separa, la que forma, ¿verdad? Hasta que forma las hormonas tiroideas, ¿verdad? Entonces, eso, la oxidación es a través de esta proteína llamada DUX1 o DUX2. Entonces, esto, véanlo bien, si ustedes no entienden esto, obviamente no van a entender la patogenia de tanto qué pasa cuando hay deficiencia de yodo o qué pasa cuando hay una sobreestimulación del receptor. Si se estimula este receptor, obviamente se va a estimular la síntesis de tiroglobulina y también la síntesis de hormonas tiroideas. Si se estimula solamente la síntesis de tiroglobulina y no la captación de yodo, entonces obviamente que va a haber un bocio uniforme, mayor síntesis de tiroglobulina, una hiperplasia de los tirocitos a expensas de las mayor síntesis de tiroglobulina. Entonces, esto, siéntense un minuto, chicos, así con un cafecito o algo, apaguen su celular y analicen. Si ustedes no entienden eso, no van a poder entender en las otras enfermedades. ¿Qué pasa en imagínense, solo básense eso. Así. En la enfermedad de Graves, que es la mayor causa, ojo,
La mayor causa, no la única, sino que la mayor causa de hipertiroidismo en el mundo mundial es autoinmune y específicamente esta enfermedad de Graves. Ajá, eso es. ¿Qué pasa si llega un receptor que estimula el problema acá? Que llega un receptor que estimula un anticuerpo, un autoanticuerpo que estimula a este receptor, y al estimular este receptor, lo que les acabo de decir, si ustedes sobreestimulan a este receptor, va a formar más tiroglobulina y más hormonas tiroideas. Por lo tanto, la TSH y la TRH, ¿cómo van a estar? La TRH tendría que estar disminuida, ¿verdad? Y la TSH también, solo van a estar aumentadas las tiroides en sí. Correcto, así es, muy bien. Y es una gran pista. Es una gran pista para que ustedes comprendan. Entonces, cómo, imagínense, si ustedes tienen una hormonas, una TSH y una TRH disminuidas, pues, y hormonas tiroideas, entonces reaumentadas, ya sea que esta persona sea, imagínense, sea que tenga con hipertiroidismo, entonces es una persona con sobreestimulación de la glándula tiroides, o que se ha tomado unas grandes cantidades exógenas de hormonas tiroideas, que es rarísimo. Por ejemplo, a veces, ojo, imagínense, a veces sucede esto, el iatrogénico, igual que en el síndrome de Cushing, hay personas que tienen hipotiroidismo pero no calculan la dosis o se pasan, dicen, entre más dosis tomo de Levotrix, mejor, va a decir, entonces mejor, y comienzan a tener un exceso de levotiroxina, de hormonas tiroideas, y pueden llegar a un hipertiroidismo, ¿verdad? Que se puede dar. Entonces, pero eso es otro rollo. Pero la mayor causa de hipertiroidismo es a causa autoinmune. Entonces, ¿qué puede ser por esto, verdad? Enfermedad de Graves, enfermedad de Graves. Entonces, en la enfermedad de Graves tienen que saber cómo está la TSH y cómo está la TRH y las hormonas tiroideas también. Hoy, cómo está la síntesis de tiroglobulina y cómo está la captación de yodo en la enfermedad de Graves. Y aparte de eso, todo lo metabólico, ¿sí? Todo lo metabólico. Aquí está esto, la enfermedad de Graves. Lo mismo que les decía, temblor, recuerden, no todas las personas van a tener todo que intolerancia al calor, que van a perder peso exageradamente o ver una persona caquéptica, casi caquéptica, como los cuadros que yo les ponía. Por ejemplo, creo que no todos, no. Simplemente una persona con hipertiroidismo puede tener temblor y ansiedad, sí, temblor y ansiedad y un poco de intolerancia al calor, más en las personas así jóvenes, ¿verdad? Ya en las personas mayores, porque también se alteran otras hormonas, entonces ya sí, los síntomas son un poco más floridos. Entonces recuerden, en exceso, miren, una cosa es fisiológicamente y otra cosa es patológicamente. En exceso, las hormonas tiroideas aumentan la proteólisis. Fisiológicamente, trabaja conjuntamente con la hormona del crecimiento, pero patológicamente no, ¿sí? Por eso van a encontrar bibliografías que ustedes tal vez se confundan. Entonces, en exceso sí, aumenta la degradación de proteínas. Las hormonas tiroideas son bien fáciles. En hipertiroidismo ustedes van a encontrar aumento de la lipólisis, aumento de la proteólisis, aumento de la glucogenólisis, aumento de la termogénesis por aumento de la síntesis de UCP1 que comienza a desacoplar la cadena respiratoria, ¿verdad? Esos son bien importantes. Entonces ahí ustedes tienen que valorar cómo se está la TSH, TRH, T4 y todo el perfil, lo que les decía. Mándele la glucosa a ver cómo está. Mándele los ácidos grasos a ver cómo está también, y los cuerpos nitrogenados a ver si tiene ganancia o pérdida del balance nitrogenado. En este caso, hipertiroidismo, el balance nitrogenado, ¿cómo va a estar, chicos? No estaría aumentado por la proteólisis. ¿Va a estar el balance nitrogenado, cómo va a estar? Aumentado por la proteólisis.
positivo. No, va a estar negativo porque va a estar perdiendo mucha proteína por aumento de la proteólisis. Si aumenta la proteólisis, obviamente va a estar perdiendo nitrógeno. Entonces el balance nitrogenado va a estar negativo. O sea, hay una gran catálisis, una gran proteólisis, ¿verdad? Porque no va a estar ingiriendo, al contrario. Entonces, si ustedes ven una persona aquí, o solo al verlo, imagínense esta persona de la izquierda, tiene un balance nitrogenado, solo al verlo, negativo. Sí, negativo porque se ven hasta los músculos intercostales disminuidos, ¿verdad? Tejido adiposo casi desaparecido. Tejido adiposo, así, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, recuerden la orbitopatía, otra característica de la tríade de Grace. Acuérdense, el mixodema, periotidismo, la tirotoxicosis. Entonces, eso es bien importante. Entonces, en un hipertiroidismo, ustedes van a encontrar, solo el ver aquí, una lipólisis aumentada, una proteólisis aumentada. Y si todo eso está aumentado, obviamente tienen una gluconeogénesis aumentada. ¿Por qué? Porque cuando hay lipólisis aumentada, cuando se liberan ácidos grasos, también se libera glicerol. Y el glicerol es un sustrato para la gluconeogénesis. Igual, cuando hay una proteólisis aumentada, la alanina, obviamente, va a llegar al hígado para metabolizarse, ¿verdad? Alanina, ácido láctico y todo. Entonces, eso, ¿sí? Chicos, entonces este es bien fácil. Lo mismo, hiper, lo leen si quieren entenderlo, ¿verdad? Y fármacos no se vayan a aprender, chicos. No se los voy a preguntar, chicos. Ni yo me los puedo todos, chicos. Entonces esto, de la etiología del hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes sepan que a veces los medicamentos para tratar el hipertiroidismo en exceso pueden llevarle a un hipotiroidismo porque se están inhibiendo. Casi todos los medicamentos o inhiben a la peroxidasa tiroidea o inhiben a NIS. Estamos hablando de hipotiroidismo. Ojo, chicos, ya pasamos a otro rollo. Estamos hablando de hipotiroidismo. Entonces, casi todos, ¿cómo es que se llama? Los medicamentos destinados para tratar el hipertiroidismo, a excepción del yodo radiactivo, entonces actúan sobre la peroxidasa tiroidea o el litio que actúa sobre la captación de yoduro, ¿verdad? De yoduro también. Entonces, eso es bien importante. Entonces, a veces, ojo chicos, el hipotiroidismo, la primera causa de hipotiroidismo, como aparece aquí, dice deficiencia de yodo, pero en las zonas donde no hay acceso de yodo en alimentos. Pero nosotros, por ejemplo, la primera causa de hipotiroidismo es autoinmunitario. Y en primer lugar, una tiroiditis de Hashimoto. Pueden haber, y se lo digo, es muy frecuente ver una tiroiditis viral, que eso cause un hipotiroidismo transitorio por una infección viral, ¿sí? Por ejemplo, hay personas ya mayores que después de una gripe prolongada, desarrollan hipotiroidismo, ¿sí? Y lo van a ver, eso también lo van a ver. Entonces, pero en el mundo mundial, la primera causa de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. Y ya después los demás que se les ocurra, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, el congénito, recuerden, si es congénito, tiroides ectópico, digenesia tiroidea, dismorfia y todo lo demás. El secundario ya, eso es otro rollo. Entonces, al igual que al igual que en la enfermedad de Grace, aquí también van a haber autoanticuerpos, pero los autoanticuerpos son contra la peroxidasa tiroidea, contra la tiroglobulina y contra el receptor, que a diferencia de la enfermedad de Grace, este receptor es inhibitorio. Este autoanticuerpo contra el receptor es inhibitorio. En la enfermedad de Grace es estimulador, ¿sí? Estimula, aquí inhibe. Y aún más, a veces este mismo autoanticuerpo en un momento puede comenzar estimulando y después inhibiendo, ¿sí? Entonces, pero esas son las primeras causas, ¿verdad? Estamos
de Hashimoto, vean esto, esto más lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Aquí al contrario, todo el metabolismo se viene para abajo. En el hipertiroidismo ustedes tenían una resistencia a la insulina en su momento, porque aumentaba la gluconeogénesis, aumenta la glucogenólisis, aumenta la proteólisis, aumenta la glucólisis, la proteólisis, la lipólisis. Entonces podrían tener una resistencia a la insulina o una diabetes secundaria debido a hipertiroidismo. Sí, lo puede haber. Aquí al contrario, aquí no. Aquí pueden encontrar la glucosa un poco baja o normal, así. Pero lo más característico es que el metabolismo basal se viene para abajo. Si no hay suficientes hormonas tiroideas, estas no van a estar estimulando la síntesis de TUCP1, las termogeninas, junto con las síntesis proteicas a nivel nuclear, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el catabolismo disminuye y en esto el desacople de la cadena respiratoria también disminuye y por lo tanto ahí donde viene la intolerancia al frío. Intolerancia al frío, aumento del peso, ojo, aumento del peso y aumento la degradación de proteínas. Aumento la degradación de proteínas que en algunas ocasiones, imagínense si hablamos de insulina, puede disminuir la degradación de la insulina y esto puede causar una relativa o esporádica hiperinsulinemia, ¿verdad? Entonces esto es bien fácil. Esto aquí el metabolismo todo viene para abajo, entonces por lo tanto van a tener un metabolismo disminuido, una intolerancia al frío, junto con, bueno, el balance nitrogenado aquí va a estar positivo porque ha disminuido el catabolismo, hay más reserva de nitrógeno. Esto es bien importante. Baja el insulinoma, sí. La tríada de Glipe se los encargo que se lo aprendan y aquí los valores. Cuando hablamos de insulinoma, recuerden, insulinoma, hablamos de páncreas, ¿sí? Si estamos hablando de páncreas, insulina, hablamos de células beta. Si hablamos de insulina, recuerden, la insulina se forma como preproinsulina. Al irse madurando la insulina, se escinde su péptido señal y después se escinde el péptido conector que une la cadena A con la cadena B de la insulina. Y allí donde aparece el péptido C que se secreta equimolarmente con la insulina, ¿sí? Entonces, eso se usa para diagnosticar estos aparte de la hipoglucemia. En la discusión yo les decía, miren chicos, la triaglipia es general, no es específica para el insulinoma, ¿no? Entonces, la tríada de Glipe solamente describe signos y síntomas. Signos y síntomas que se caracterizan por la hipoglucemia, síntomas neuroglucopénicos, es común para otro tipo de enfermedades también. Entonces, aquí el diagnóstico solo lo van a hacer por péptido C elevado, entonces, o insulina elevada, ¿sí? O proinsulina, la relación proinsulina también tiene que estar alterada, ¿verdad? ¿Sí? Aquí apréndanse los valores, chicos. Ojo, aquí sí, apréndanse los valores porque con eso se hace diagnóstico, tanto de, no sé si les puse en el texto de proinsulina o de péptido C, algo así. Entonces, la insulina generalmente da un aviso, ¿verdad? Pero no tiene tanta sensibilidad como especificidad como otras pruebas, porque a veces, imagínense, pueden tener la insulina normal y el péptido C aumentado. ¿Qué les está diciendo eso? ¿Qué les está diciendo eso si tienen la insulina normal y el péptido C aumentado? ¿Podría repetirlo, perdón? ¿Qué significa que ustedes tengan la insulina normal y el péptido C por las nubes? Un tumor. Sí, pero ¿por qué? Porque, bueno, según lo que yo entendí, que los tumores son los que
secretan más que todo las prehormonas, porque son de Sí, sí, menor tamaño. correcto, pero ¿por qué la insulina puede estar normal y el péptido C elevadísimo? Se está secretando de manera normal la insulina correspondiente a los niveles de glucosa, mientras que el pre-pro se está secretando de manera descontrolada, No, porque sin se regulación. secretan equimolarmente. No se degradan lo suficientemente rápido, tal vez. El péptido C, que no se ha degradado correctamente, pero hay una mayor síntesis a nivel pancreático de insulina y péptido C, una mayor síntesis y secreción. Entonces, y la insulina posiblemente se haya catabolizado, ¿verdad? Pero el péptido C no, ¿sí? Porque la vida media de la insulina es muy corta, aproximadamente 6 minutos. Y por eso el péptido C o la proinsulina es más específica para el diagnóstico de insulinoma. ¿Sí? Este es bien fácil, chicos. Y los síntomas todos son hipoglicemia. Aquí no van a tener hiperglicemia. Aquí no van a tener hiperglicemia, por ejemplo, alguien que tenga 200 y algo. No, chicos. Un insulinoma, al menos que sea un tumor que no secrete insulina, pero ya no se llamaría insulinoma. Entonces, eso. El insulinoma ahí lo tienen. Entonces, esto sí se los encargo, pero solamente los tumores más frecuentes de cada una. Recuerden, las neoplasias endocrinas múltiples, ojo, afectan a 2 órganos endocrinos o más. Se definen en NEM1, 2, 3 y 4. La 2B es la que se conoce como la NEM3, neoplasia endocrina múltiple. Apréndanse la característica de cada una. No se aprendan, bueno, si ustedes quieren, ¿verdad? Apréndanse todos los tumores que abarca cada una, que sería bueno, pero el característico de cada una. Por ejemplo, de NEM1, de NEM2, de NEM3 o de NEM4. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Entonces, si lo más, así, lo más, y ustedes saben si la paratiroides está afectado, que eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Si hay un prolactinoma también, si hay un somatotrofinoma también. Por ejemplo, si tienen, imagínense, en la NEM1, entonces tienen paratiroides afectado, un somatropinoma afectado y un solinoma, chica, esa cosa es más NEM que otra cosa, ¿verdad? Se tiene 4 patas, una cola y dice miau, ya saben qué es, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Estamos. Esto, neoplasia endocrina múltiple 1, lo más, y la neoplasia endocrina múltiple 2. Lo que les decía acá, este es un trabajo que yo hice, lo pueden encontrar en internet, ahí ven mi nombre, una de tantas de mis publicaciones, ¿verdad? Entonces, y no en el diario de hoy, obviamente. Entonces, esto, recuerden, aquí tienen a la grelina con su característica estructura, ¿verdad? Es que se encuentra asilado con un ácido graso, ¿verdad? Es la única que se encuentra así. Entonces, y donde llega, ¿verdad? La neurona MPY y AGRP. Voy a explicárselo en la clase cómo se libera la grelina. ¿Ven? Hambre, miren, antes del desayuno, ¡puf!, por las nubes. Entonces, desayunan, se viene para abajo. Después comienza a aumentar cuando van a comer y todo, así sucesivamente. Y así. En esta persona, ¿qué significa en esta persona que tienen? Miren, le han hecho un bypass gástrico. Era una persona, en las personas obesas a veces se hacen bypass. Entonces, uno de los tratamientos cuando no resultan otros. Entonces, y ven los niveles de grelina, ven por los suelos. ¿Ven? Por los suelos. Y una forma en la cual estas personas disminuye el apetito y también por el vaciado gástrico también. Grelina, su receptor, no se aprenda cómo actúa todos estos segundos mensajeros y todo eso, no, simplemente que utilizan un receptor serpentino, lo más, ¿sí? Y aquí tienen, imagínense, tanto insulina como leptina son anorexia, al igual que otras hormonas gastrointestinales, ¿sí? Estamos. Leptina, recuerden, leptina actúa
disminuyendo el apetito, porque también va a inhibir a las hormonas orexigénicas, ¿sí? Grelina actúa sobre las orexigénicas, estimulando, ojo, no sé si se lo dije al revés hace unos minutos, pero grelina actúa sobre las orexigénicas, ¿sí? Estimulándolas. Entonces, y leptina, como insulina y otras hormonas gastrointestinales, son hormonas anorexigénicas. Eso quiere decir que después estas se estimulan, después de su liberación, inhiben a las orexigénicas y estimulan a las anorexigénicas para disminuir el apetito, ¿sí? Entonces aquí tienen tanto la antihiperglucemiante, o tienen leptina, adiponectina, bisplatina, metina, y las prohiperglucemiantes, resistina, y ya lo ven, el famoso factor alfa de necrosis tumoral, interleucina 6, entonces, y la proteína de unión a retinoides. Ajá, ¿sí? Lo más, chicos. De ahí quiero... Eso es lo más, chicos, del mundo mundial. Preguntas. ¿Cuándo es el examen? El 19. 19, 16, 17, 18. Preguntas, sí. Cualquier cosa me pueden venir a preguntar. En las tardes creo que no voy a estar hoy porque tengo otras cosas que hacer, pero en las mañanas sí. Ajá. Oyen, si tienen alguna duda o si no han estudiado adecuadamente. Doctor, Sí. solo quería consultar una última cosita. Ajá. Tenía entendido que el estrés disminuye la secreción de la hormona del crecimiento, y también tenía entendido Sí. que durante el estrés No. se secreta más cantidad de cortisol. No, sí. Sí, pero en cierto nivel. Entonces, si estás hablando de mucho nivel, sí se secreta mayor cortisol y predomina sobre la hormona del crecimiento. Pero estamos hablando, ¿cómo te digo? Pongamos un caso. Por ejemplo, la gente que va a la guerra, que está peleando ahorita por el trompudo, del Trump. Entonces, que está peleando los soldados. Entonces, maneja un estrés exagerado. No quiere decir que se les va a aumentar la hormona del crecimiento. No, quien va a predominar allí es el cortisol. Y por lo tanto, la hormona del crecimiento, entonces, se va a ver afectada. Ajá. Pero estamos hablando de un estrés moderado o leve. Entonces, no de un estrés intenso. Sí, porque quien predomina ahí es la adrenalina y el cortisol. Es un estrés exagerado. Entonces, y estas sí te van a afectar ¿cómo que se llama? A la hormona del crecimiento, ¿sí? Y yo le quería preguntar con respecto a eso. O sea, mi pregunta era, ¿la liberación de cortisol puede que inhiba la liberación de hormona del crecimiento? Sí, puede que inhiba, sí. Sí. Okay. Vaya, por ejemplo, mira, ¿qué pasa con el síndrome de Cushing? El cortisol está exagerado en el síndrome de Cushing. El cortisol va a inhibir también a las hormonas tiroideas, obviamente, y a la hormona del crecimiento en exceso, porque una cosa es fisiológicamente y otra cosa es normalmente, ¿sí? Uy, no sé qué pasa aquí. Pues sí, entonces eso es lo más, en cuestiones patológicas, ¿sí? ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, entonces, si no hay más preguntas, chicos, la 1, pregunta la 2, pregunta las 3. Suerte en su examen, chicos. Sinceramente les digo, lean con calma, una recomendación, no lean algo que no es necesario, no se ajoloten, como dicen las abuelitas, leyendo y aprendiendo sobre todo memoria. Entiendan las cosas. Oigan, chicos, entiendan bien las cosas y recuerden lo metabólico junto con lo patológico. ¿Estamos, chicos? Bueno, gracias entonces, nos vemos y mucha suerte en su examen. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Cuídense mucho.